trabajar tanto lo que es la inflexibilidad de pensamiento como la inflexibilidad en el comportamiento de estos niños, ¿no? Para comenzar, vamos a remontarnos un poquito a lo que es el concepto del autismo, porque existen, como sabemos, la mayoría de personal de salud, que el autismo es un tema que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos explicaciones de toda índole, desde los primeros descubridores de ese trastorno, ¿no? Tenemos a Leo Kanner, que en el año 1943 nos habló del autismo clásico, que ya nosotros conocemos, los que trabajamos en el área de salud, y también las personas que trabajan en el área de educación, ¿no? Creo que este término de autismo se ha venido desarrollando y se está dando en el curso del crecimiento de nuestros niños de una manera que crece cada año, ¿no? Por eso es importante trabajar el tema y manejar también el conocimiento de los diversos conceptos que existen sobre el mismo, ¿no? Si bien, como les mencioné, en un inicio se hablaba de una explicación biológica, de una explicación psicológica a la par, pues el término ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y también se ha venido transformando en los manuales que tenemos de diagnóstico de salud mental, ¿no? Si bien al inicio se pensaba que estaba relacionado con componentes de tipo genético y también con lo que es el tema de contacto social, pues el tema ha ido evolucionando, como les mencioné, hasta la actualidad y en las últimas investigaciones con Lorna Wynn, que es una de las descubridoras del espectro autista en general, se habla ya de una problemática de interacción social, ¿no? Del contexto de flexibilidad social y la comunicación verbal y no verbal, que sería el área del lenguaje, ¿no? Lo cual se encontraría asociado al patrón de comportamiento que nosotros vemos que ellos exhiben, que tiene que ver con los comportamientos rígidos, ¿no? Con la inflexibilidad cognitiva y los patrones restrictivos o repetitivos de conducta. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es el tema que nos corresponde el día de hoy, que tiene que ver con las áreas que se encuentran comprometidas en el trastorno del espectro autista, ¿no? Que como mencioné hace un momentito, nos referimos al tema de comunicación en general, ¿no? La dificultad que tiene la persona para establecer un adecuado nivel de comunicación verbal y no verbal, como la mayoría de nosotros conoce, el autista, dependiendo del nivel en que se encuentre, pues puede tener una comunicación a nivel de lenguaje verbal muy recortada o puede tener un desarrollo del lenguaje aparentemente normal en relación a la parte del lenguaje expresivo, como se ve, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, ¿no? Que es parte de los trastornos del espectro autista, y puede ser muy comunicativo, puede hablar, puede relacionarse a nivel de expresión del lenguaje de manera normal, como puede haber también en el nivel de autismo más complicado, un problema en la verbalización y en la comunicación a nivel de lo que es la expresión del lenguaje, ¿no? También vemos que parte de este trastorno menciona la incapacidad que tiene la persona para interaccionar socialmente de manera efectiva, ¿no? Las personas con el complejo de autista, pues lamentablemente en todas sus modalidades del espectro tienen dificultades para tener una adecuada interrelación social, para manejar códigos sociales, ¿no? Para poder tener empatía, para poder referirse a la otra persona de manera adecuada, ¿no? Y es esto lo que caracteriza al diagnóstico en sí, ¿no? Porque es claro el comportamiento de un niño con déficits sociales en relación con cualquier otro niño de la misma edad, ¿no? Que se desarrolla normalmente a este nivel, ¿no? Y un aspecto importante que es el tema que nos corresponde el día de hoy es el tema de rigidez cognitiva, porque el niño con autismo, ¿no? Con trastorno del espectro autista, pues manifiesta un alto nivel de inflexibilidad cognitiva, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de inflexibilidad cognitiva? Pues inicialmente vamos a hacer un comparativo en lo que es la flexibilidad y lo que sería la inflexibilidad, ¿no? En este sentido, ¿no? Cuando hablamos de flexibilidad, pues una persona regular mantiene una capacidad para poder relacionarse con el otro y también manejar los cambios que
que involucran a esta relación, ¿no? Cuando en el entorno las situaciones no se dan de la manera como a nosotros nos gusta, nosotros tenemos la capacidad de manejar esos imprevistos, de generarnos un plan B, un plan de contingencia y poder responder de manera adecuada frente a cualquier situación que no necesariamente se dé como nosotros lo habíamos planeado, ¿no? Podemos cambiar de planes, podemos manejar nuestro plan B, como se dice, y no generamos una dificultad en el entorno, ¿no? Sin embargo, cuando existe la inflexibilidad que se da propiamente en el trastorno del espectro autista, la persona es inflexible, es rígida, ¿no? Mantiene mucha dificultad para poder adaptarse a estos cambios, ¿no? Tiene mucha rigidez en que las cosas se den de la manera como él piensa, él planifica, le cuesta mucho modificar el plan, le cuesta mucho modificar una rutina y sufre a consecuencia de esto. Es bastante rígido en el tema de que las cosas se den de la manera como se tienen que dar, ¿no? Y ante esta inflexibilidad, pues la persona se frustra mucho y muestra reacciones que vamos a ir viendo, ¿no? En relación al tema, que definitivamente pues lo desadaptan mucho del entorno y lo desadaptan en su relación con las cosas y con las personas. ¿Cómo se manifiesta a nivel conductual la inflexibilidad en el niño con trastorno del espectro autista? Pues podemos observar cuando pasamos por la calle a veces niños que tienen, por ejemplo, lo clásico es la ecolalia, ¿no? El niño repite de manera infructuosa lo que es una frase cuando la escucha o cuando llega a su mente, ¿no? Lo que se conoce clásicamente como ecolalia es que el niño hace un uso repetitivo de una frase o de una palabra, pero que no tiene una funcionalización a nivel de su contexto, ¿no? Entonces se le escucha raro, se le escucha repetitivo, ¿no? Y definitivamente pues se marca una diferencia con lo que es un desenvolvimiento regular normal a nivel verbal. En el caso de las conductas autoestimulatorias, pues vemos que la persona tiene mucha necesidad de sentir, ¿no? Lo que se puede identificar más fácilmente en un niño con conducta autoestimulatoria, pues es el hecho de que necesita acercarse a las cosas, tener contacto con las cosas, ¿no? Lo que se llama el niño que tiene mucha necesidad de tocar, de oler, de palpar, de sentir, ¿no? Eso es lo más clásico. Los niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, muestran mucha preferencia por explorar de una manera inusual los objetos. Si le damos, por ejemplo, un borrador, ¿no? Que tiene cierta textura, que tiene cierto detalle que le puede llamar la atención, pues se lo acerca, lo huele, ¿no? Le gusta mucho mantener el contacto, ¿no? Se lo acerca a la cara, que es inusual, ¿no? Se lo acerca a las fosas nasales, ¿no? Y en general, pues necesita tener esa sensación, ¿no? Igual como cuando se tiran al piso para poder sentir, ¿no? Quizás la temperatura del piso, la rugosidad, ¿no? O alguna característica que a ellos les llama mucho la atención, ¿no? En relación a lo que es el desarrollo de estereotipias, que también es parte de lo que es la parte conductual del niño con TEA, pues nos referimos a los movimientos que son poco funcionales, ¿no? Como vemos en los gráficos, los típicos balanceos, el dar vueltas en su propio eje o el mover las manos de manera repetida y a la vez dando vueltas, ¿no? Son movimientos que no tienen ninguna funcionalidad, ¿no? Que se ven extraños, ¿no? A la luz de lo que otra persona puede observar y que finalmente pues disfuncionalizan mucho al niño porque cuando se relaciona, por ejemplo, en el colegio, sucede que los niños lo ven como alguien que no se está comportando de manera adecuada o de manera inusual, ¿no? Siempre les va a parecer raro, siempre les va a parecer extraño, ¿no? Así lo definen los niños o las personas cuando no conocen a qué se refieren las estereotipias, ¿no? Y el uso repetitivo de objetos cuando el niño coloca el objeto y lo utiliza de una forma reiterativa, ¿no? Hace incluso uso de los objetos que no corresponden a la función del objeto para una función diferente, ¿no? El objeto puede tener, puede ser un carro, pero el niño lo puede utilizar como una piedra y empieza a chancar sobre la mesa de una manera reiterativa. O le puede dar a cualquier objeto que tenga alguna funcionalidad específica un uso diferente y lo hace múltiples veces, ¿no? Es como que no estuviese adaptado ni al uso ni a la función del objeto. Ahora vamos con la parte de la inflexibilidad cognitiva, que tiene varios aspectos, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos interesa en los
planes y los programas de recuperación manejar este tema, porque a partir del pensamiento y de la inflexibilidad que existe en el pensamiento es que nacen los problemas de la inflexibilidad conductual, ¿no? Y manejamos siempre tratamos de ejercer un control sobre lo que el niño piensa y qué le produce ansiedad, por ejemplo, para que él pueda luego desenvolverse de manera conductual. Entonces, manejamos varios ejes en el tema de inflexibilidad cognitiva, ¿no? El primero es la insistencia que él tiene el niño a no variar lo que está haciendo y ejecutar una acción de inicio a fin, aunque exista una dificultad que se lo permita. El niño no tolera variar una ruta, por ejemplo, así haya un obstáculo en el camino, el niño no tolera variar cuando ya hizo, ya ejecutó un plan de acción, cuando ya se le dijo que tiene que hacer las cosas de una manera y se le da la posibilidad de un cambio, no lo tolera, ¿no? Se resiste mucho y se frustra, sufre y puede desarrollar crisis, ¿no? Respecto a esto. Otro tema que también es importante en el área de inflexibilidad cognitiva es que este niño desarrolla preocupaciones inusuales. A veces los padres se sorprenden porque el niño menciona que tiene temor de que le pueda pasar algo, ¿no? A su progenitor. Por ejemplo, puede pensar que su mamá va a morir pronto, ¿no? Sin ningún motivo alguno, sin que ella haya desarrollado una enfermedad terminal o se encuentra en ningún tipo de riesgo, pero el niño empieza a tener pensamientos obsesivos respecto a la muerte de su madre, ¿no? Siempre está tratando de asegurarse si va a estar viva, si va a regresar, ¿no? A partir de eso se pone muy tenso, muy ansioso, ¿no? Y generalmente esa preocupación surge de un modo no explicativo, ¿no? O sea, no podemos explicar por qué empieza a tener ciertos patrones de pensamiento que no corresponden con un sustento, ¿no? Pero se van desarrollando de esa manera, ¿no? El niño no puede explicar por qué tiene miedo de que el papá no regrese o por qué tiene miedo de que la mamá pueda morir, ¿no? Piensa mucho en la muerte, piensa mucho en situaciones negativas y eso le genera mucha ansiedad y mucha frustración, ¿no? Ahora, otro tema que también es importante es cuando el niño se aferra a determinado tipo de elementos o objetos y no se quiere desapegar de ellos, ¿no? Esa es una forma también de inflexibilidad que tiene porque puede llevar o trasladar un objeto que no tenga ningún tipo de funcionalidad a todos lados, como cualquier otro niño que traslada un peluche porque es su elemento de juego, pero él puede escoger o puede recoger cualquier otro elemento y llevarlo a cualquier lado porque existe una fijación con este objeto, ¿no? El niño con trastorno del espectro autista maneja mucho el tema de fijaciones, ¿no? Y eso también le provoca, en este caso de la vinculación con objetos, pues que el niño no se quiera desapegar de algo que no le sea funcional incluso, pero desarrolla esta vinculación excesiva respecto a este elemento, ¿no? Que él elige de manera, pues, que solo él entiende cómo es que desea permanecer al lado de él, ¿no? Ahora, otra cuestión que también es importante respecto a la inflexibilidad cognitiva es los intereses restringidos que él tiene, ¿no? Y esto también va del lado de lo que es muy conocido últimamente, que es la selectividad alimentaria, ¿no? El niño tiene tanto intereses solo en determinados temas, ¿no? Como selectividad para determinados alimentos, por ejemplo, ¿no? Solo le interesa algo y rechaza lo otro, ¿no? La mayoría de personas que trabajan en este tema conocen mucho el interés de los niños, por ejemplo, en relación a lo que es apegarse o desarrollar un tema, por ejemplo, en relación a los dinosaurios, ¿no? Que es algo muy común. El niño puede conocer respecto a este tema mucho, ¿no? Puede conocer fechas, puede conocer evolución, desarrollo, ¿no? Solamente quiere cosas que estén relacionadas a ese tema y no acepta, por ejemplo, otro tipo de juguetes, en el caso de que se le pide elegir un tipo de juguete, solo dinosaurios, rompecabezas solo de dinosaurios, algún tipo de elemento relacionado a su uso cotidiano, ropa, qué sé yo, solo de esa temática, ¿no? No acepta cualquier otro tipo de elemento que no esté comprendido dentro de lo que es su interés, rechaza, ¿no? Y se centra, ¿no?
por eso se habla de la parte de restricción, rechaza otro tipo de elementos que se le puedan proponer, ¿no? Porque se restringe solamente a un aspecto, ¿no? También vamos a hablar del pensamiento dicotómico en el sentido de que el niño tiende a ser muy extremista, muy radical, ¿no? Se habla mucho de la radicalidad en el tema del espectro autista, porque el niño, para el niño, el pensamiento dicotómico se versa sobre el hecho de que para él todo es o no es, ¿no? Si él esperaba algo en determinado momento y no se lo dieron, pues ya no hay opción a que se lo puedan dar después, por ejemplo, ¿no? Porque para él, el hecho de que él pueda hacer las cosas en el momento que corresponde, según lo que él ha prefijado, o pueda recibir algo o no, ¿no? Si no es en el momento que se le ofreció o se le prometió, pues para él ya no es en otro momento, ¿no? Es muy radical, ¿no? Es muy rígido también en este sentido, ¿no? Y lo que conocemos como los rituales de conducta, pues es bastante conocido, ¿no? Que el niño maneja mucho un tipo de comportamiento que repite frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, si juega y es clásico con algún tipo de juguete que tiene la posibilidad de alinear, pues lo hace siempre, ¿no? El juguete puede tener una funcionalidad de ser jugado de otra manera, de tener otro tipo de manejo, ¿no? Pero él hace siempre lo mismo, ¿no? Con lo que se le indica. Lo clásico aquí es ver que el niño tiende a hacer alineaciones frecuentes, ¿no? Siempre hace y repite el ritual de pararse al inicio, empezar a hacer su línea, por ejemplo, y luego pararse al final, ¿no? Y ese ritual en cada juego que tenga con los elementos, pues va a ser el mismo siempre, ¿no? Es como que actuar a una pauta, ¿no? Y luego la repite del mismo modo en todas las ocasiones. Ahora, ¿cómo es que vamos a abordar el tema de la inflexibilidad y el impacto que le genera todas estas características que hemos descrito en su vida cotidiana? Primero, vamos a hablar acerca de la problemática que se produce cuando se realiza un cambio en sus rutinas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos? Que el niño siempre tiene la idea de comer a una hora y el niño mira el reloj siempre a esa hora, ¿no? Estamos hablando de un niño que ya es un poquito más grande y que maneja una cuestión de horarios. Cuando el niño ya tiene un apego a un horario y le proponemos ese horario, hacer la variación, es capaz de mostrar una angustia muy significativa, desestabilizarse, sentirse angustiado, ¿no? Si es que el niño sabe que va a salir a la escuela a determinada hora y nos demoramos un poco, también, ¿no? Se muestra muy ansioso, se muestra bastante mortificado porque estamos variando y él sabe que es la hora y eso es lo que él quiere hacer respetar, ¿no? Lo que hay que cuidar en ese sentido es que él pueda desarrollar una alta incapacidad de intolerancia porque genera crisis y esas crisis pues definitivamente le hacen sufrir mucho, ¿no? Otra situación que también le genera mucho conflicto al niño porque realiza permanentemente actividades o rutinas recreativas es que hagamos un cambio en los tipos de juego o en sus actividades, ¿no? No es malo realmente pues que a él se le propongan otro tipo de actividades y que no se mantenga él en las fijaciones que tiene, pero ya vamos a hablar acerca de las alternativas que existen para hacer los cambios y sí, siempre hay que decirte que hay que manejar mucho la situación de progresividad, ¿no? De manejo progresivo. Por el alto nivel de conflicto que a ellos le generan los cambios, por el alto malestar, el alto grado de malestar que ellos pueden sentir, es conveniente realizar la nueva propuesta, la nueva posibilidad, ¿no? O el cambio, por así decirlo, de una manera muy progresiva y respetando mucho el manejo de las transiciones, que es lo que vamos a ver en un momento, para que el niño no se pueda sentir frustrado, no dañarlo en el lado emocional. Luego, otro aspecto que también es importante considerar, porque también se puede producir de manera frecuente, porque hay situaciones en el entorno que no podemos manejar, es los cambios que se producen alrededor del niño, ¿no?
Cuando hay o existe la posibilidad de tener que hacer cambios, por ejemplo, de vivienda o cambios de escuela, pues es preciso considerar de qué manera le van a impactar a su niño, ¿no? Porque definitivamente, imagínense, si solo cambiarle un pequeño aspecto en su rutina puede significar para él pues un alto nivel de intolerancia a la frustración o un alto nivel de angustia. Imagínense cambiar por completo una ubicación, o cambiar por completo el lugar donde él vive o la escuela donde él ya había logrado familiarizarse de algún modo, ¿no? En menor o mayor medida, porque como sabemos, el autismo también tiene grados y no todos los niños tienen el mismo grado de dificultad para adaptarse o para mostrar desadaptación, ¿no? Con algunos resultará mucho más fácil hacer la transición, pero hay otros que van a sufrir demasiado cuando cuando no se maneja la previsión, ¿no? Por eso eh, es importante considerar cómo se hacen los cambios, y aunque no sea por darle la razón o por mantener eh, quizás la idea de que ellos puedan tener cierto control, es importante que tomemos en cuenta que si no es necesario o podemos mantener la regularidad en el entorno del niño y en las situaciones que el niño enfrenta todos los días, pues hay que tratar de hacerlo, ¿no? Si yo puedo evitar mudarme permanentemente o no es estrictamente necesario, pues tratar de evitarlo para darle una sensación de confort, ¿no? De sentirse a gusto con el lugar donde él está permaneciendo, porque sí, a veces tenemos la idea o la creencia de que no hay que darle siempre por su lado, porque puede ser engreírlo, porque lo estamos consintiendo, ¿no? Y no es así, ellos tienen un alto nivel de intolerancia, como les dije, y lamentablemente les afecta muchísimo cuando hacemos cambios muy frecuentemente, ¿no? Y mucho más cuando son muy frecuentes. Ahora, vamos al tema de lo que es el manejo, ¿no? Propiamente dicho. Cuando hablamos de manejar, pues vamos a dar una suerte de estrategias para poder abordar el tema en general, ¿no? Porque existe un niño con trastorno del espectro autista que no se parece a otro. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Cada uno mantiene un estilo, mantiene una condición distinta. Entonces, cuando hablamos de estrategias, pues vamos a hablar de manera general, ¿no? Y también considerando el nivel, ¿no? De esa adaptación que tiene el niño, ¿no? Y de gravedad, ¿no? En relación a lo que es el trastorno del espectro autista. Vamos a considerar entonces de manera general qué nos podría ayudar para que él pueda sentirse mucho más a gusto cuando tenga que hacer algunos cambios, cuando tenga que enfrentarse a luchar contra esa rigidez que tiene, ¿no? Consideraremos en primer lugar que a él le hace mucho bien hacer el paso de una situación a otra cuando le implementamos rutinas estructuradas. En ellos funciona muy bien y la experiencia de nuestro trabajo nos dice que manejar rutinas visuales, horarios que tengan mucho gráfico, que tengan mucha información gráfica, va a ayudar muchísimo a que ellos puedan entender de una manera progresiva, ¿no? Ordenada, como a ellos también les agrada, qué cosas podemos ir implementando en su rutina cotidiana, por ejemplo, ¿no? Que él conozca cómo va a iniciarse, cómo se va desarrollando y cómo se va a culminar con una rutina determinada que queramos implementar, por ejemplo, ¿no? El otro también es importante considerar que es el manejo de horarios visuales. A veces al niño se le va enseñando como se le enseñase a cualquier otro niño a implementar sus rutinas básicas de manera radical, ¿no? Solo dándole indicaciones verbales. En el caso del niño con TEA, es importante manejar horarios visuales, por ejemplo, ¿no? Y para el caso de que el niño no lea todavía mucho más, ¿no? Es importante la presencia de gráficos y manejar determinadas características diferenciales, por ejemplo, entre un día y otro, ¿no? Y ser muy específicos en la información que se le da respecto a cómo va a ser la rutina, ¿no? Tanto en la parte explicativa, el modelado que le llamamos nosotros, como en la parte gráfica, ¿no? Que va a complementar el hecho de la información que le vamos a dar al niño, ¿no? Y aquí quiero enfatizar también en el hecho de
lo que algunos papás dicen que por qué tienen que pedirle permiso al niño, ¿no? Cuando nosotros le informamos, les avisamos previamente al niño qué cambio vamos a hacer o qué rutina vamos a incorporar o qué cosa nueva o qué cosa de una manera diferente va a tener que hacer él, es importante manejar esto de la anticipación, que siempre nosotros solemos repetirle a los pacientes porque en eso a veces fallamos y eso es lo que al niño lo desestabiliza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rutinas estructuradas, también hablamos de la capacidad de anticipación que nosotros podamos tener para informarles a ellos de manera clara, ¿no? Y antes de que se produzca la situación, o sea, no imponerles directamente qué es lo que van a hacer, sino informarles, no es pedirles permiso, es informarles, ¿no? Negociar, ¿no? Hacer que comprendan por qué es importante y de esa manera, y lo vemos en la realidad, los niños superan grandemente lo que es eh, y nuevamente acoplarse a una rutina estructurada. Entonces, funciona muy bien cuando nosotros primero le informamos, le anticipamos lo que va a suceder en unos días o posteriormente y luego hacemos la implementación en sí para que él pueda responder de una manera favorable. Un segundo aspecto es lo que les hablé hace un ratito respecto a las transiciones graduales, ¿no? ¿Y en qué consiste una transición? ¿No? De manera general, ¿no? Consiste en que nosotros podamos al niño anticiparle algo, pero a la vez jugar un poco con el esquema de reforzamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros encontramos mucho, por ejemplo, cuando los niños tienen problemas para dejar una actividad y comenzar otra, que pasa mucho en los colegios? Es que el niño no quiere dejar de hacer lo que le estaba gustando hacer y en ese momento pues le imponen que pase a otra actividad, ¿no? Porque eso es lo que sucede en el colegio. Hay un tiempo para una actividad, inmediatamente continúa otra, ¿no? Igual lo hacemos a veces en la casa. Él está haciendo una cosa y ya le queremos poner el otro cuaderno, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el niño se va a frustrar mucho cuando hacemos una transición abrupta. Lo ideal es que lo hagamos de manera muy gradual, ¿no? Y como les dije, darle tiempo a él para que se pueda ajustar. Por ejemplo, cuando está haciendo una actividad de tarea y tiene que cambiar a otro curso, podríamos decirle 5 o 10 minutos antes, vamos a terminar y hacerlo todo bonito porque ya continúa el otro curso, ¿no? Y si somos mucho más creativos, pues darle algo que a él le pueda agradar respecto al otro curso, decirle, mira, vamos a poner figuras nuevas o vamos a hacer algo que a ti te gusta en relación a ese curso para que le sea más fácil a él tolerar cambiar de una actividad a otra sin que se pueda frustrar, ¿no? Y que lo acepte de manera más estable, de manera más tranquila, ¿no? Otra situación que es común en la consulta con nosotros es cuando el niño está jugando con algo que le interesa mucho, ¿no? A los niños con TEA que son muy chiquitos les encantan las pelotas de colores, por ejemplo, y cuando tienen que dejar el consultorio porque se acabó su hora y salir y dejar, ¿no? El elemento que tanto les ha gustado, pues tienen mucha dificultad para hacerlo y empieza la crisis de llanto, de enojo, de golpes, ¿no? Y de autolesiones, que eso es algo que también se produce en los niños con el espectro, ¿no? Para evitar eso, lo que nosotros solemos hacer con los papás y para hacer la transición de dejar el juego o dejar la consulta y salir y ir a casa, es que ellos traigan un elemento nuevo que puede ser desde lo que es una pequeña paleta, no muy grande, claro, porque la idea no es incentivar que los niños pues puedan tener una fijación por siempre recibir un refuerzo, un dulce, ¿no? Pero algo que puede ir variando, pero que sepan que le va a interesar a su niño, ¿no? Y en el marco del cambio de actividad para salir de la consulta, pues que se le ofrezca el reforzador, el niño se distrae en el reforzador y es más fácil que salga porque le estamos dando algo que le pueda llamar mucho la atención y que también le pueda gustar. Y de esa manera se hace el traspaso de una consulta a la salida, ¿no? Para que cuando tenemos horarios prefijados y antes de incluso manejando ya con el niño lo que es la anticipación y aún así se cierra porque le gusta demasiado lo que está haciendo, pues darle otro tipo de elemento adicional que lo distraiga para que él pueda salir sin problemas de frustración demasiado intensos, ¿no? Ahora,
Siempre, como les dije, y eso es asociado a lo otro, ¿no? Utilizar recompensas, los refuerzos positivos nos ayudan mucho también para hacer las transiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no sufre mucho cuando tiene que cambiar de algo que le hace sentirse muy a gusto hacia otra actividad, porque hay un elemento que puede mediar, ¿no? O sea, lo que puede mediar una actividad con otra también podría ser un refuerzo positivo, pero también el refuerzo positivo en sí se puede constituir en la actividad nueva, ¿no? Ofrecerle algo que también le interese. Yo recomiendo siempre que si el niño va a ser reforzado, no se le refuerce con ningún elemento que sea de su uso cotidiano, porque le va a llamar menos la atención y no va a ser capaz de romper con la rigidez de no querer romper con la actividad también que se le está proponiendo, ¿no? Entonces, cosas nuevas, cosas novedosas, no caras, no costosas porque no es la idea, pero sí algo que a él le pueda significar, le puede estimular mucho visualmente o que sepamos que le puede gustar, ¿no? Luego, y lo que también se les enseña a los niños en las técnicas con los cuentos que trabajamos es que aprendan a relajarse, ¿no? Como los niños con TEA son muy legalistas, son muy rígidos, a veces darle una técnica que tenga pasos les ayuda mucho porque ellos son muy cumplidores, ¿no? Y dentro de lo que son técnicas, pues manejamos, digamos, una amplia gama de recursos, ¿no? Desde lo que es la respiración, hacerla adecuadamente, hacerla un número determinado de veces, un número determinado de veces, ¿no? Les ayuda a ellos mucho porque ellos cumplen, ¿no? Si le asociamos a esto un cuento, por ejemplo, como se trabaja generalmente, que es la técnica de la tortuga, que viene con la incorporación de un cuento, pues tenemos la posibilidad de que él a nivel gráfico pues pueda mostrar un interés, pueda recordar mejor la información y dentro de la técnica se trabaja lo que es el esquema tanto de lo que es relajación, respiración, ¿no? Contar, tolerar, ¿no? Aprender a inhibir una conducta y finalmente que él aprenda a visualizar una solución, ¿no? A visualizar algo agradable para que pueda sentirse mucho más tranquilo cuando se siente muy ansioso, ¿no? O sea, las técnicas de relajación tienen como objetivo básicamente manejar la ansiedad, reducir la ansiedad, ¿no? Y le permiten al niño, como les dije, también un mejor manejo de transiciones, un mejor manejo de los cambios en general, ¿no? Y por último, y eso sí, en relación a lo que es las terapias que son mucho más eficaces para manejar al niño con trastorno del espectro autista, pues nos vamos a referir a las terapias de tipo cognitivo-conductual. Es la más efectiva porque trabaja un plano en el que el niño aprende a controlar sus pensamientos y a la vez también controla sus emociones y esto pues va a generar que tenga una conducta mucho más adecuada o mucho más funcional, ¿no? Pero es importante recordar que a nivel de lo que es el niño preescolar, por ejemplo, y hasta las edades de 7 años, es conveniente manejar más que nada los efectos conductuales por el nivel de razonamiento emocional también y razonamiento cognitivo que el niño tiene, ¿no? La terapia cognitivo-conductual como sí, es recomendable trabajarla en niños un poquito más grandes, ¿no? Porque de forma que él pueda controlar sus pensamientos y pueda generarse soluciones mucho más eficaces, también está el hecho de que él pueda hacer un razonamiento, una reflexión, y eso en el niño mucho más pequeño, pues es un poquito más difícil, pero se maneja muy bien, como les dije, con las técnicas educativas, modeladoras, el modelamiento positivo, que el niño pueda identificar en un cuento un personaje y pueda ver cómo el personaje se defiende y el niño pueda modelarlo, ¿no? Eso funciona más a nivel conductual y en el niño más grande ya podemos entrar a que él haga un debate de sus ideas, de sus pensamientos, de sus creencias a través de una terapia de tipo cognitivo-conductual. Aquí les voy a presentar lo que son estudios que se han hecho con niños para poder lograr que ellos logren un proceso adecuado de adaptación, por ejemplo, cuando han tenido este diagnóstico y cómo se ha procedido, ¿no? De una manera general y ha dado resultado para que el niño pueda flexibilizarse, pueda cambiar en relación a una conducta que se presentaba y que era problemática. En el primer caso es el estudio uno que se realizó en relación a lo que es cómo adaptar a un niño al plano de la escuela, ¿no? Con el que tenía muchos problemas para cumplir un horario, para cumplir en el esquema de estar permanentemente en el aula, que salía mucho, que no quería hacer lo que correspondía a la clase, ¿no? Que se iba a otra área dentro del aula, ¿no?
al área de biblioteca, por ejemplo, hay aulas que están muy bien implementadas y tienen otros sectores, pues si el niño cuando ya prefiere generalmente no seguir la indicación en relación a lo que es el cumplimiento de un horario con actividades prefijadas, sino hacer lo que a él le gustaba más, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajó con este niño en el estudio uno? Pues se manejó y se negoció primero con él lo que es la implementación de un horario visual en el que estaban incluidas las actividades que se tenían que desarrollar con horas, ¿no? Obviamente el niño manejaba el nivel de reloj, lectura de reloj, para que pudiera implementar las actividades, ¿no? Se trabajó con él a la par la implementación de esas actividades en el panel que ven ustedes ahí como ejemplo, y se implementó con él también lo que es comprometerlo a desarrollar esas actividades en el momento que se está planificando según el horario. Como él participa de la ejecución de su panel de actividades, es mucho más probable que él cumpliera, ¿no? Y así se logró, ¿no? El horario era muy visual y también incluía, y eso consiste también, en eso consiste también lo que es el manejo de la transición, también incluía lo que son sesiones de preparación, ¿no? Antes y después del inicio de clases, para que él supiera exactamente de manera estructurada qué es lo que iba a hacer y que supiera también y estuviese informado, ¿no? De lo que le iba a tocar o no hacer, y eso le permitió manejar mucho mejor el cumplimiento, ¿no? La adaptación al esquema que llevaba en el colegio en relación a sus actividades escolares y respetar los horarios y no distraerse en otras actividades, ¿no? O sea, resulta mucho cuando se maneja el control del niño a nivel visual, informativo, y hacerlo partícipe también de la preparación de su material funciona muy bien, ¿no? O sea, siempre que el niño tenga pues la edad también, ¿no? Ahora, en un estudio 2 se realizó un cambio en la actividad recreativa, ¿no? Y el niño mejoró mucho lo que es su aceptación a los cambios en actividades haciendo uso de los refuerzos positivos, ¿no? Entonces al niño se le ofrecía, por ejemplo, que se involucre en una actividad diferente, ¿no? Y si lo hacía, pues iba a recibir algún tipo de refuerzo. Pero ojo que los refuerzos no solamente son materiales, ¿no? Y si son materiales, pues es preferible utilizar elementos muy sencillos, ¿no? No es darle cosas muy costosas al niño. Y a la vez, a ellos también les gusta mucho que los reforcemos verbalmente, ¿no? Si bien en su mayoría tienen dificultad para la parte de la expresión corporal o dejar, ¿no? Que se exprese a nivel físico la situación del refuerzo, pues funcionan muy bien para lo que es el reforzamiento verbal, ¿no? Excelente, muy bien, los he hecho wow, ¿no? O sea, eres un campeón, les ayuda mucho a ellos a trabajar lo que es su flexibilidad para aceptar algunas otras cosas, ¿no? Y lo que no va a fallar, como les digo, es la parte del refuerzo tangible, porque eso también los motiva más a hacer ciertos esfuerzos o aceptar, ¿no? Cambiar, incluir nuevas cosas, nuevas actividades en este caso, ¿no? Ahora, un último aspecto general sería para el personal de salud, ¿no? Yo pienso que también le puede ayudar mucho al personal educativo, ¿no? Que podamos hacer implementaciones. Es difícil en realidad eh, hacer adaptaciones, es lo ideal, pero a veces es difícil hacer adaptaciones que puedan ser eh, efectivas cuando no hay muchos recursos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la duda si vamos a implementar algo y va a funcionar o no, pues siempre es importante asesorarse para poder indagar y confirmar que algunos recursos funcionan o qué recursos de todas maneras funcionan, antes de poner en práctica la implementación de un recurso, por ejemplo, para ellos, ¿no? Como les dije, hay evidencias según investigaciones de que la implementación de lo que es paneles, ¿no? Todo lo que es infografía, todo lo que es gráfico y negociado con el niño directamente funciona. Entonces, si yo voy a poner a prueba, ¿no? Una estrategia con mi alumno o con mi paciente
y recién estoy empezando en el tema del manejo de este tipo de niños, pues es importante buscar un buen asesoramiento para que la estrategia ya haya sido comprobada, corroborada y me pueda ir mucho mejor en el manejo del niño, ¿no? Y lo otro es que nosotros no somos seres aislados. El personal de salud trabaja de la mano o debería trabajar de la mano con el personal educativo y con la familia, ¿no? El niño no llega a consulta y entra directamente y con él nosotros nos la vemos, ¿no? O sea, necesitamos mucha información de la familia para generarles también una solución a ellos, ¿no? Y si hay una presencia y hay una colaboración de los educadores que también, en cierta medida, a través del asesoramiento que nosotros le podamos dar, se pueden ayudar mucho en mejorar la condición de su alumno, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el manejo de la conducta, porque se presenta, se ve mucho que hay problemas de conducta significativos con los niños en el área educativa y en el aula. El hecho de poder mantener una comunicación y una coordinación permanente, tanto el educador, la familia, como el personal de salud que ve el tema del niño, ayuda mucho a que el resultado en el manejo y en la solución de, de algunas de sus dificultades o en la mejora, ¿no?, de su funcionalidad y su capacidad adaptativa pueda ser más efectivo. Y por último, considerar que es importante siempre, y eso va de la mano con la colaboración, con la coordinación, ¿no?, el monitoreo, ¿no? El niño no viene en una etapa, acuérdense que el niño con TEA mantiene esta condición a lo largo de su vida y en la medida que se le da el soporte se da también una situación de continuidad y de seguimiento. Y hay muchas veces en que el niño va cambiando. En la adolescencia las condiciones no son las mismas. El adolescente con TEA tiene otras características que también pues, se van a ver interferidas por el desarrollo hormonal. Las intervenciones no van a ser las mismas que cuando era niño. Entonces, y dependiendo también de su necesidad, la etapa de vida, de las condiciones de ambiente y en general de todo lo que lo involucra, pues las intervenciones se van a tener que hacer cada cierto tiempo y se van a tener que ajustar, ¿no?, en esa medida. El seguimiento es importante hasta que se pueda mantener, ¿no?, y se pueda conseguir una mejor funcionalidad. Eso sería todo. Les agradezco por su atención y bueno, espero que si hay alguna pregunta, pues me la puedan hacer. Bien, muchas gracias, licenciada Isabel. Agradecemos también a todos los participantes que nos han estado acompañando el día de hoy. Vamos a invitarlos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Licenciada, nos consultan, ¿a partir de qué edad sugiere hacer la terapia conductual y a qué edad la terapia cognitivo-conductual? Gracias. Ya, sí, justo como les estaba indicando, las terapias cognitivo-conductuales en general, pues se manejan según el criterio del terapeuta, según la edad. Nosotros, que bueno, yo también trabajo en el tema cognitivo-conductual, racional emotivo, y nosotros tenemos la indicación de que se confirme que el niño tiene la capacidad de análisis, ¿no?, la capacidad de lo que es razonamiento emocional, ¿no? Hay niños que maduran mucho más que otros, sí, pero para poner en práctica de lleno lo que es una terapia cognitivo-conductual como tal, y manejo de lo que son ideas, pensamientos, ¿no?, es ideal a partir de los 8 o 9 años, ¿no? De preferencia a los 9 años, porque el niño ya está mucho más maduro, mucho más centrado y ya maneja mejor también la parte de la parte de análisis y síntesis, ¿no?, que es lo que necesitamos para que él pueda hacer el cambio de pensamientos. Y en los niños más pequeños, pues manejar más la terapia a nivel conductual, ¿no?, como les dije, a través de los recursos de los que nosotros ya disponemos, ¿no?, y les sirven mucho para poder realizar un buen modelamiento, un buen manejo. Muchas gracias, licenciada. Otra consulta que también nos realizan es ¿cómo trabajar la tolerancia a la frustración en niños autistas? Cuando nosotros, a ver, les voy a dar un pequeño recurso. En este momento, la parte de tipo audiovisual, ¿no?, los recursos audiovisuales con los que disponemos en esta época, pues son muchos, ¿no? Incluso les diría a los participantes que pueden encontrarlos de manera libre en todo lo que es explorando en Internet, ¿no? Pero cuando los niños tienen un problema de intolerancia, la parte del manejo de estrategias o técnicas
de regulación, de inhibición conductual, ¿no? O de autocontrol, nos funcionan muy bien cuando van acompañadas de un recurso gráfico o de un recurso visual, ¿no? O sea, en este momento disponemos de las clásicas técnicas del stop, la técnica del manejo de la tortuga, ¿no? Las técnicas del semáforo, ¿no? Y eso es información, está disponible, ¿no? A nivel de lo que es Internet, ¿no? Nosotros también lo trabajamos de manera estructurada, pero si se quiere una descripción, pues inicialmente consiste en que el niño identifique a través de algún tipo de recurso gráfico visual, ¿no? Lo que es las emociones, ¿no? Primero, el niño tiene que aprender a manejar sus emociones, a identificar sus emociones, básicamente, ¿no? Estoy molesto, estoy triste, estoy deprimido, para que a partir de ahí hagamos el trabajo de que esa emoción se pueda inhibir, ¿no? Se le enseña al niño técnica de stop, la técnica del pare, ¿no? El niño inhibe su conducta, aprende a congelarse, ¿no? Y a partir de ahí se comienza el proceso de respiración. O sea, una vez que el niño hace un pare o hace un alto en la emoción que está sintiendo, porque el niño que es intolerante pues responde con mucho enojo, con mucha frustración, ¿no? Se le enseña primero a que identifique cómo se está sintiendo, segundo, que haga un alto a esa emoción por un tiempo que le podemos imponer de 5 o 10 segundos, dependiendo de cómo está emocionalmente, y luego de eso se trabaja la parte de que maneje su cuerpo, ¿no? Que respire, que haga un ensayo de 5 o 10 repeticiones, dependiendo del nivel en el que está, y luego de eso se le enseña a generarse una situación alternativa de pensamiento. Incluso si son pequeños se les dice piensa en esto, porque nosotros inoculamos el pensamiento regular positivo, ¿no? Y el niño se va relajando también a nivel de visualización, ¿no? Luego de eso se le enseña a enfrentar su situación manejando el problema. Nosotros le damos las indicaciones, nosotros le damos las alternativas y él elige su alternativa. La idea es que el niño poco a poco vaya aprendiendo a controlarse y vaya aprendiendo no solamente a manejar el impulso, sino también a encontrarle una solución a algo que definitivamente y siempre se ha indagado, corresponde más a una situación de interpretación que hace de la realidad negativa y por eso se frustra. Bien, vamos a terminar con esta preguntita que nos realizan. Indica, para un niño que recién ha empezado la comunicación con frases repetitivas y o carece de ello, ¿cómo se puede trabajar la emoción y la frustración? Ya, es que ahí tendríamos que tomar en cuenta, no sé si se dio el dato de la edad, ¿no? Porque para poder hacer incluso la identificación de si el niño, ahí creo que he escuchado de que hablan acerca de que recién ha comenzado su proceso de comunicación, es porque el niño ha tenido una fase de rehabilitación previa y recién está funcionalizándose en la parte expresiva, o el niño está muy pequeño y recién está empezando a hablar, ¿no? Si el niño estuviese muy pequeño y recién estuviese empezando a hablar, ¿no? Pues habría que buscar la forma de generarle una estrategia de comunicación basada, ¿no? En la inclusión de elementos, por ejemplo, gráficos, de reforzamiento, ¿no? De reforzamiento verbal, básicamente, pero creo que ahí faltaría definir qué edad, a qué edad se está presentando o si es después de haber recibido ya una intervención y se está funcionalizando en el lenguaje. O sea, dependiendo del nivel de funcionalización de su lenguaje, es que se pueden implementar, ¿no? O sea, si ahí tiene una conducta repetitiva, por ejemplo, nosotros trabajamos cómo inhibir conductas repetitivas haciendo aparecer algún tipo de distractor que lo pueda hacer cambiar a otra situación y pueda dejar un patrón repetitivo, ¿no? O sea, se trabaja mucho con la distracción positiva, se da al niño la posibilidad de que se concentre en otra cosa y no se mantenga en una sola situación de fijación, ¿no? Lo que he entendido es eso, que el niño repite quizás ese colálico o quizás está teniendo una fijación en un patrón verbal, ¿no? O conductual. Entonces, para sacarlo de eso, se realiza siempre la presentación de algo que le puede llamar la atención para cortar con esa conducta o con esa situación repetitiva que le está teniendo. Bien, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, licenciada Isabel. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, bueno, me imagino que si la convocatoria ha sido abierta, yo les sugeriría que estén muy atentos si tienen niños en etapa de desarrollo, 3, 4 años,
a manejar lo que es la identificación de las condiciones, porque es una condición que se ha generalizado mucho. Que puedan hacer una identificación temprana, ayuda mucho que nosotros podamos hacer también una intervención temprana y que el niño no padezca mucho con esto, ¿no? Las intervenciones tempranas nos ayudan a funcionalizar al niño, ¿no? A que él pueda desarrollarse de una manera mucho más adaptada y en general a que sea feliz, ¿no? En relación a lo que sea lo que viene en adelante con su vida, ¿no? Bien, nuevamente, muchas gracias, licenciada Isabel Cordero Huamán, que nos ha acompañado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad, ¿no? Y a todos los participantes que están conectados.